Informativo Mira TV está en ti. Sean todas y todos bienvenidos, como siempre, a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Tomás Díaz, él es corredor de seguros y con él vamos a estar conversando de este tema, precisamente de los seguros, sobre todo porque Tomás es una persona que goza pues del aprecio y de la consideración y el respeto por su trabajo, porque muchas veces hay corredores de seguros que de repente para vender la póliza actúan de manera pues muy diligente y cuando se necesita los servicios de la póliza no. Como él tiene esa alta credibilidad y honorabilidad en este sentido, para nosotros es una persona que tiene verdaderamente la fuerza para hablar acerca de este tema. Tomás, un verdadero placer estar contigo el día de hoy. Muy buenas tardes, gracias Daxi. Para responder sus preguntas, estamos aquí a la orden. Así es, bueno, vamos a comenzar. Primero, sabemos que la inflación ha golpeado todos los sectores de nuestro país y los seguros no dejan de estar precisamente inmersos en este tema. ¿Cómo ha afectado la inflación el tema de los seguros, la adquisición de los seguros en Venezuela? Bueno, tenemos varios puntos a tratar en ese tema. Tenemos una regulación estatal con respecto a las primas. Tenemos varios temas también con lo que es ley. Tenemos dos tipos de condicionado en el área de salud, por lo menos que es el más complicado. La inflación en el área de las clínicas ha sido descomunal y las coberturas no alcanzan ya para cubrir los gastos médicos en cualquier intervención quirúrgica o hospitalización que tenga que hacerse. Y tanto es así que ya las compañías de seguros más grandes han empezado a cerrar oficinas comerciales. Por ejemplo, 8 oficinas de una compañía, 7 oficinas de otra compañía, que son bastantes. Y eso cuenta con más desempleo porque se cierra la oficina y lamentablemente se liquida el personal de cada Por ejemplo, oficina. Tú dices que las pólizas tienen una limitante. Háblanos de cuánto puede una persona adquirir una póliza, cómo se está manejando. Bueno, en este momento tenemos una cobertura básica que es reglamentada por el gobierno, que llega hasta 150.000 bolívares, y las demás compañías ponen sus excesos, que pueden ir hasta 20 millones de bolívares en algunos aspectos. Tenemos unos planes de exceso adicionales que puedes contratar con otra compañía distinta que te llevaría 10, 20 o 30 millones adicionales dependiendo de la compañía que vayas. La limitante es muy grande ahorita es porque la edad de admisibilidad a las empresas de seguro anteriormente era 60 años, se ha disminuido radicalmente a 35. Para de 35 en adelante pedimos una serie de exámenes que son, bueno, impasables. Por lo cual la venta de pólizas nuevas... Más o menos, ¿cuáles serían los requisitos? Mamografía, ecosonograma mamario para las mujeres, todos los exámenes médicos, consulta con internista que cubra medidas de talla, peso, cintura, antecedentes, hábitos y cualquier cosita que salga fuera de lo normal, evita la emisión de la póliza. Eso quiere decir que un gran porcentaje de personas no pueden acceder a una póliza porque la mayoría después de los 35 años, un toquecito tiene de algo, ¿no? Lamentablemente sí, y por los altos costos que hemos estado manejando, aunque seguimos reglamentados por superintendencia, la cartera de seguros ha ido disminuyéndose en el aspecto de salud. O sea, disminuye tanto por la empresa que asegura porque los requisitos son muchos, tanto como por las personas que puedan tener acceso a la póliza por el costo. Correctamente, o sea, la gente no puede pagar los altos costos, no hay financiamiento en casi ninguna compañía en este momento, se fraccionan las pólizas y una póliza que pagaba el año pasado 250.000 bolívares, 3 personas, este año paga entre 2 millones y 2 millones y medio de bolívares por la misma gente. Ahora, esas pólizas que cubren 150.000 bolívares, ¿para qué sirven? O sea, ¿hay alguien que la compre? Es obligatoria la compra de esa póliza para acceder al exceso. Sí la compran obligadas, pero que él compre solamente la póliza básica, no lo hace. Nadie compra 0.01% de la gente. Ahora, ¿cómo hacen para lo del exceso? O sea, ¿cómo se basan en la ley para hacer esa jugada? Pues? Se manda a superintendencia las tarifas que se aprueban por ellos. No todas lamentablemente son aprobadas y por eso hay ciertas denuncias en el ente regulador y ese ente regulador llama a la empresa para que baje la prima. Pero esto lleva a que lo que llamábamos gastos ocasionales, razonables y acostumbrados se apliquen mucho más. Entonces, todas las intervenciones quirúrgicas que hacemos, sobre todo las pólizas denunciadas, el porcentaje de cobertura siempre es mucho más bajo.
tan bajo es que en operaciones puede ir que cueste 5 millones de bolívares en la clínica y nosotros paguemos 3. Ahora fíjate, ¿por qué, por ejemplo, una operación de amígdalas, vamos a suponer que me imagino que es una operación realmente sencilla, ¿no? Tiene un valor en una clínica y otro valor en otra. Es decir, ¿en qué se basan las clínicas para colocar los precios de las operaciones? Las clínicas tienen unas escalas, hay tipo escala A, escala B, depende de la estructura y sus condiciones internas de la clínica, qué aparatos tiene, si es de punta, si es tecnología, si no hay, y el tamaño de la misma. Lo que sucede es que también los insumos han subido tanto y no hay una regulación real sobre esto. Atacan el final y no atacan el principio. Deberían atacar desde proveedores hasta llegar al final y podríamos llegar a una regulación realmente efectiva y que todo el mundo tenga una misma visión. Porque Pero el tema sí, me imagino que estará basado en el dólar, o sea, no el proveedor venderá a todo el mundo sus insumos en un precio específico. correcto. Pero el problema está el tema que hay con los dólares en Venezuela. Claro, y dependiendo el proveedor que te vende los insumos, es el costo que tú tienes. Al sacarle el costo de tu mercancía y llevarlo al uso del paciente, es muy, muy alto realmente, y los seguros no estamos cubriendo ese 100% que las clínicas están gastando. En líneas generales, ¿cuáles son las regulaciones específicas oficiales que tienen las primas condicionadas? Bueno, las primas están condicionadas en todos sus aspectos. Nosotros tenemos la póliza básica única del Estado, que tiene una tarificación que duraba 3 años, ya pasaron los 3 años y sigue valiendo lo mismo, aunque sigue cubriendo lo mismo. Y de ahí en adelante, las compañías de seguros colocan deducibles y nuevas coberturas, envían eso a superintendencia y superintendencia aprueba o desaprueba esas tasas. Normalmente, las coberturas que aprueban no se dan cuenta que violan las coberturas anteriores porque aumentan deducibles sin consideración del asegurado y las primas suben hasta el 900%. Vamos a hablar qué es el deducible, para dónde va ese dinero, quién cobra ese dinero. El deducible lo cobra la clínica normalmente, porque es el deducible, en todas las compañías venezolanas trabajamos con un deducible por caso y una suma asegurada por caso y por persona. El deducible se cobra en una bronquitis una vez al año por el paciente, si le repite no se cobra más, igual que todas las enfermedades. ¿Y qué es el deducible? O sea, El deducible es la cuota que paga el asegurado para que la prima baje. Entonces empezamos con 500 bolívares, después 1000 bolívares, ya vamos por 30.000 bolívares y lamentablemente esto no tiene retroceso, va a seguir subiendo, porque en este momento 30.000 bolívares lamentablemente no es ni un desayuno con 2 cafés. ahora, si por ejemplo la persona tiene la póliza de seguro, pero no tiene el deducible, ¿qué pasa con ella? Los deducibles están en todas las pólizas, ya no es opcional que el asegurado tenga O o sea, no tenga el tiene que deducible. buscar como Tiene que sea tener una tarjeta de deducible. crédito, una cosa para poder pagar. Es correcto. Y si es factible pagar los deducibles con tarjetas de crédito, débito, Sí. etcétera, porque fíjate que a mí me llegó una denuncia que hay sitios donde tienen que tener el dinero en efectivo. Bueno, no debería ser porque ahí debe haber un mal manejo de la clínica. Recuerda que el deducible lo cobra justamente es la clínica a la hora de entrar o salir del servicio. Últimamente siempre es al entrar porque lamentablemente como hay clínicas vivas que cobran más, hay asegurados vivos que no lo pagan y se van. Entonces ahora se paga entrando. Se puede pagar por transferencia, en efectivo, con cheque, conformable con tarjeta de crédito. O sea, no hay una regla que diga que es en efectivo. Depende de qué clínica sea. Y el hecho de, por ejemplo, las clínicas que están afiliadas a los seguros, ¿cómo se maneja eso? Tenemos afiliaciones con costos entre clínicas y seguros, los cuales realmente ni ellos pueden mantener ni nosotros tampoco. Yo no puedo obligar a una clínica que cobre lo que cobraba hace 4 meses por una intervención quirúrgica, que fue cuando firmamos el baremo, ahorita, porque la inflación fue muy, muy alta y sus costos subieron. Pero tampoco puedo pagar lo que cobran ahorita, pues yo cobro una prima calculada en base al siniestro promedio anterior, ¿Quién termina pagando esa diferencia? el asegurado. Y si no tienen la diferencia, simplemente no hay... Se cambia de clínica, busca otra, como comentaste Otras antes. opciones. Hay clínicas que cobran más barato, dependiendo el estatus de la clínica. Hay clínicas que son solamente para hacer intervenciones quirúrgicas, ambulatorias y sales. Y hay operaciones que pueden hacerse así, no todas, lamentablemente. No todas. Y la diferencia de precio, por ejemplo, el mismo asegurado tiene un monto, ¿verdad? Un Correcto. monto específico. Ese monto específico puede utilizarlo en una operación que necesite, por ejemplo, debe buscar la clínica que cobre más barato si quiere que tal. Y para ustedes, ¿cuál es la diferencia como empresa de seguro? No, realmente ninguna. Nosotros acabamos de emitir una carta de compromiso por un monto que hemos establecido.
ese monto puede ser que en una clínica sea 3 millones, en otra 2.900.000, pero si el asegurado busca la alternativa de otra clínica, nosotros pagamos lo mismo que íbamos a pagar en la clínica anterior en la clínica nueva. Tomás Díaz, corredor de seguro, pues amigo de esta casa, con quien estamos hablando acerca del tema de las aseguradoras, las posibilidades que tienen los venezolanos de comprar pólizas, más que todo en materia de salud, aunque también de los vehículos, es más o menos fuerte también el aumento, ¿verdad? Está muy, muy fuerte porque los valores de los vehículos a la N potencia se extrapolaron, las tasas bajaron, pero son muy altas las sumas aseguradas y colocando deducibles que también hay en automóviles, cambiando coberturas o haciendo pólizas que traten de satisfacer las necesidades, igualmente sigue siendo muchísimo más caro que el año pasado. Y el tema de saber qué se asegura en Venezuela, este tema lo vamos a profundizar en la próxima parte con nuestro invitado. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista, hoy conversando con Tomás Díaz, él es corredor de seguro, y quedamos pendientes para conversar con Tomás acerca de qué se está asegurando en Venezuela, cuáles son las preferencias de los usuarios, por ejemplo, temas como locales comerciales. Bueno, todo el mundo quiere asegurar los locales, las casas, pero todos esos ramos patrimoniales son supeditados a un reasegurador, que es el que nosotros colocamos los riesgos cuando la gente nos los trae. Los reaseguradores nos han puesto unos límites que realmente son irracionales. Asegurar una panadería, por lo menos, en el caso de Motín, el máxima pérdida posible son 75 millones de bolívares. Con 75 millones yo no puedo montar de nuevo el negocio, entonces eso ha limitado la solución de ese producto. Igual está pasando en las casas, igual está pasando en todo lo que son industrias, porque tenemos muchas limitantes, porque Venezuela ha pasado de ser... ¿Y con las limitantes están asegurando? Se aseguran algunos. ¿Pese a eso? Se aseguran algunos, pero no la cantidad que se aseguraba antes, o el miedo que hay en este momento a lamentablemente un saqueo general. Se aseguraba mucho más antes, en el 92-93 teníamos una cartera mucho más grande de patrimoniales, pese a que había el mismo temor de saqueos. Ahorita ya la gente, no puede pagar las pólizas porque son excesivamente caras, aunque mantenemos el 0.225 como tasa en el área de industria y comercio, y la limitante de motín, que es lo que la gente quiere, las compañías no lo estamos dando. O sea, estamos dando unos límites muy inferiores. Ahora, y en cuanto a los carros, para hablar un poquitico de eso, que sabes que hay una póliza que es obligada, ¿no? Que es una responsabilidad civil. ¿Esas pólizas son las que se están vendiendo o qué tipo de pólizas está la gente prefiriendo? Ha aumentado mucho la venta de pólizas de responsabilidad civil, no básicas, sino con su servicio de grúa. Algunos le incluimos vidrios a la responsabilidad civil, le hacemos un paquetito más fuerte para que la gente pueda poner un vidrio. Otras le colocan pólizas que te cubren un siniestro al año en pérdida parcial con un deducible bastante alto, y te cubre el robo, eso disminuye bastante la prima. O sea, ustedes han tenido que ser creativos con eso. Sí, se ha creado bastantes tipos de pólizas. Opciones, pues. Porque ¿cuánto puede costar una póliza, una camioneta buena? Hasta 9 millones. Sí, 9 millones de bolívares ahorita. Más de lo que costaba la camioneta. Sí, la camioneta te costaba 500.000 y vas a pagar 10 millones este año, más o menos 20 veces lo que te costó el carro, vas a pagar en este momento por el seguro. Pero las sumas aseguradas también están pasando los 100 millones de bolívares de una camioneta. También hay personas que me han comentado, Tomás, acerca, y volviendo al tema de la salud, que es uno de los temas más sensibles, por supuesto, ¿no? Que el tiempo de la utilización de los seguros se tiende a alargarse mucho. Inclusive hay personas que pueden pasar meses esperando la carta aval, que yo tengo entendido que la carta aval la habían quitado por una ley, pero no estoy muy segura. No, la carta aval sigue siendo un servicio. La carta aval y la clave de emergencia son servicios que se otorgan o no se otorgan a discreción de la compañía, dependiendo del siniestro que tengamos. La carta aval pasó por ley a tener 7 días hábiles para entregar la respuesta. Lo máximo. ¿Que sí o que no? Es correcto. A menos que tengamos que pedir algún documento, que el corredor de seguro no lleve la documentación completa. Pero eso, por ejemplo, solicitando los documentos puede llegar a meses. No. Lo que pasa es que la gente confunde lo que es el tiempo de respuesta de carta aval a lo que son plazos de espera de la póliza cuando le emites. Que lamentablemente, como te comenté, se han hecho muy pocas pólizas. Plazos de espera. Plazos de espera, enfermedades preexistentes o exclusiones temporales. Cuando tú haces una póliza nueva, puede ir hasta 18 meses en plazo de espera. O sea, por ejemplo, una persona compra hoy una póliza y ese plazo de espera, ¿cuánto más o menos
Puede Hay ser. enfermedades que llegan hasta 18 meses. Hay enfermedades que 18 son meses. de inmediato, apendicitis. O sea, pero esas enfermedades pueden ser, por ejemplo, enfermedades crónicas. Correcto. Una persona sufre la tensión, tiene que esperar 8 meses para ver si de verdad no estaba Si sufre grave la- cuando compró la póliza, por ejemplo. Si sufre la tensión, tiene que declararlo. Al declarar la Ajá. enfermedad, ahí se decide si se cubre o no, o se excluye, o no se emite la póliza. En este momento, la respuesta es no se emite la póliza. Ahí es el tema cuando las personas entran por emergencia Es y correcto. sí deben ser intervenidas. No, esas son claves de emergencia. La clave de emergencia es cuando la persona entra acá con clínica afiliada, que tenemos muchísimos problemas con las clínicas afiliadas, entre ellos y nosotros, o al revés, nosotros y ellos. Tú me debes, yo te pago, yo te debo, y en este problema el asegurado es el que está en el medio. Por la cosa de la emergencia. Ujú. Entonces nosotros damos la clave de emergencia hasta los límites que indica la ley. La ley también está supeditada a un monto por emergencia. ¿Qué porcentaje más o menos? Es muy irrisorio, muy pequeño. Las clínicas han inventado algunas cosas. Y si como- la persona durante su diagnóstico en la emergencia necesita una operación más avanzada, se ¿qué pide, pasa ahí? se pide una extensión de la... Si ya dimos la clave por la emergencia y resulta que es una apendicitis, se pide una extensión y nosotros otorgamos la extensión igualmente. Una apendicitis o peritonitis en este momento son 4 millones. Nosotros pagamos por una peritonitis en gasto razonable acostumbrado 3 millones. El asegurado tiene que pagar el millón que falta. Porque siempre hemos visto que es una cosa dramática. Las personas en las emergencias, ¿verdad? Esperando, siendo más o menos atendidos. En muchas clínicas son así, en otras quizás no. Esperando la clave. Bueno, la gente tiene los números de las compañías de seguro. Las compañías de seguro están dando respuestas, las más grandes, en 30 minutos. Todo es ahorita es computarizado. La clínica marca un número, la tiene en la computadora. Esa computadora le metes los datos que tienes que meterle y deberías poner el teléfono del cliente para que le lleguen mensajes al cliente de qué falta, qué no falta, si está otorgada la clave o no. Pero a veces las clínicas quieren cobrar, ven que no es una emergencia como la que ellos consideran y nos llaman a la compañía de seguro. Entonces, por eso tarda tanto la persona en la emergencia. Y a veces los seguros pedimos cosas adicionales que no deberían pedirse para dar tiempo y demoran la clave de emergencia por el tipo de enfermedad que estamos manejando. Y Tenemos eso otras. que llaman la aplicación de gastos razonables de cobertura. ¿Qué? Los gastos razonables acostumbrados siempre se han aplicado. Antes no se veía tanto porque la infección no era tan grande, pero por lo menos una apendicitis en la zona de los teques, en las clínicas tipo grandes que tenemos, está en 3 millones de bolívares. Y en las clínicas pequeñas está en 2 millones y medio, por ponerte algo. Si alguien supera ese monto, nosotros deberíamos cancelar el monto que es promedio de las clínicas de la zona. Eso es el gasto razonable acostumbrado. Pero también vamos a la regulación estatal, que dice que la que hay que pagar en gastos médicos, no honorarios médicos, es una cantidad. No tenemos que pagar esa cantidad, a menos que haya una complicación. Y por ahí vienen las grandes diferencias entre un presupuesto de una clínica y la cobertura del asegurado. Y pueden existir pues esas complicaciones y también tendrían ustedes que analizar para ver si cubre la... En este momento se está haciendo, Sí, se se están hace. analizando, se están viendo algunos gastos que se pueden amparar, pero también las clínicas colocan en la factura unos gastos como uso de instalaciones y mantenimiento de instalaciones estructurales. Entonces no sabemos a qué se debe ese gasto porque no Por tiene ejemplo, nada que ver con ya la salud. ustedes tienen su toque técnico con las clínicas para analizar cada una de las partidas que ellos manejan. Claro, siempre estamos Por en ejemplo. conversaciones con ellos. Siempre estamos en conversaciones con ellos diciendo que cómo vamos a sentarnos a discutir los costos, pero efectivamente ellos tienen razón en la mayoría de las veces porque sus costos son mucho más elevados de lo que nosotros podemos pagar. Ahora, sabemos que en Venezuela, aun cuando tenemos muchos problemas bastante fuertes para obtener dólares, todos los precios están dolarizados prácticamente. Correcto. No deja de ser así, obviamente, en este sector de la salud y de los seguros. Ahí he escuchado yo que hay opciones de pólizas vendidas en dólares. Correcto. ¿En qué estatus, cómo es eso aquí en Venezuela? Hay compañías establecidas en Venezuela que ya aseguran tanto automóvil como HCM en moneda extranjera, en dólares. Y también hay compañías del resto del mundo que están laborando en Venezuela y ofrecen ese producto. ¿Y eso es legal? Sí, para mí sí es legal porque la ley dice que uno puede comercializar un producto que no se venda en Venezuela y nuestras pólizas de HCM no cubren el 100% de los gastos mientras está así. O por lo menos mucho más alto el porcentaje de lo que podemos pagar nosotros. Y las clínicas cobran, por ejemplo, si una persona tiene una póliza en dólares, ¿la clínica cobra en dólares? No, ella debe facturar en bolívares Facturan en y bolívares. se debe pagar en bolívares la clave de emergencia. Esas pólizas te cubren tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Cuando uno va a salir de Venezuela, antes teníamos pólizas de viajeros, antes cubríamos nosotros los viajes. Nos quedamos sin dólares, lamentablemente, por cuestiones de
de política y no pudimos seguir dando ese servicio, por el cual suspendimos el año pasado en junio casi todas las empresas y la gente las compraba por Bicimaster, la gente las compraba por líneas aéreas, que ya tampoco están vendiéndolas, y ahora las compran directamente afuera por internet y salen con su póliza ya hecha. Ese tipo de pólizas, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, yo tengo un amigo, para hablar de un amigo que es un trasplantado. Él dice que a él nadie lo asegura. ¿Esas pólizas internacionales aseguran a las personas tampoco trasplantadas? No, es que un trasplantado es un riesgo muy grande. Ya esas Él tenía que haberse asegurado antes de recibir el trasplante o antes de tener el diagnóstico. Nosotros, aquí en Venezuela, tenemos una ley que dice que hay una falsa declaración. Cuando tú declaras en la solicitud, debes hacerlo de la manera más veraz posible para que la compañía haga el análisis correcto de tu riesgo. Si tú ocultas alguna información allí, yo tengo el derecho a anular la póliza por falta de declaración. Igual se aplica afuera. Pues. Es correcto. Igual se aplica afuera, pero afuera se aplica con mucho más fuerza que aquí. Son más rígidos, muchísimo más rígidos. Con la información. Correcto. Es más, el plazo de espera de una póliza de esas es 30 días nada más, mientras las otras son 18 meses en algunas enfermedades. Porque ellos creen en lo que creíamos aquí ante nosotros, que es la máxima buena fe, que por cierto es una de los principios de las pólizas de seguro, que en Venezuela se ha perdido porque el venezolano es muy vivo y lamentablemente en las declaraciones casi nunca ponen. Por ejemplo, los temas de las operaciones estéticas. Seguimos sin cubrirlo, nadie las cubre, a menos que sea por enfermedad neoproliferativa, que es cáncer, o por accidente de tránsito o un accidente laboral donde pierda parte del rostro. Ahora, hablando de la cosa de la buena fe, que ustedes dicen que se basan en la buena fe, en este momento en Venezuela, una compañía de seguros no tiene, por ejemplo, la posibilidad de ir a un sitio a verificar a través de un médico, un especialista, si lo que se está diciendo de la enfermedad que van a... Sí, ¿es cierto? ¿Sí lo pueden hacer o no? En la solicitud de seguro que la gente firma a la hora de emitir la póliza, en las letras chiquitas que casi nadie lee. Bueno, no son chiquitas, pero nadie las lee igual. nadie lee lo que firma, porque estamos acostumbrados en internet que te ponen a aceptar a todo lo que pones y tienes que darle si quieres el servicio. Igual es con nosotros, tú te estás adhiriendo a un contrato y en la parte de la solicitud dice que tú otorgas permiso a las compañías de seguro para ir a centros hospitalarios, médicos y a cualquier parte a averiguar sobre la enfermedad que estás reclamando. Bueno, me gustaría, Tomás, ya para finalizar, que tú nos des una recomendación general para mantener lo más eficiente y sanamente posible las pólizas, y a quienes no tengan pólizas, ¿qué crees tú que deben hacer en este país? Bueno, en este momento una póliza lamentablemente es una necesidad imperiosa, debe estar todo el mundo asegurado. Los hospitales no sirven, no tienen insumos, tienes que llevar tú hasta las agujas. En esto ya tuvimos un caso acá de un señor que nos había mordido un perro, lamentablemente falleció cuando fue trasladado a un hospital porque en el hospital no tenían nada, aunque la persona que estaba a cargo de la intervención consiguió todos los medicamentos y consiguió todo, el señor ya estaba muy avanzado y no se pudo hacer gran cosa. Pero en los hospitales te piden que lleves hasta la comida. Hay que hacer un esfuerzo, yo sé que es muy grande, pero deben estar asegurados porque en el país la medicina no está bien, en las clínicas no está bien. Y mantener las pólizas, hay que hacer la menos cantidad de reclamos posibles, porque la gente reclama hasta aspirinas después que tiene un deducible consumido. Yo sé que la cosa está difícil, pero entre más consuman la suma asegurada, menos cobertura van a tener para esa intervención quirúrgica o esa enfermedad y más cara va a salir la póliza el año que viene. Porque entre más pérdidas tiene la compañía de seguro, que estamos dando pérdidas. Analizan caso por caso. Se analiza de en general, pero efectivamente a la hora de la renovación se penalizan a los asegurados, no en prima, sino si yo voy a hacer una indexación, que es aumento suma asegurada, al asegurado que no tiene siniestros le hago un aumento suma asegurada mucho más grande, y ese aumento goza de no tener plazo de espera, ni preexistencia, ni exclusiones, porque lo hace la compañía. Entonces pasas de 1 millón de cobertura a 20 millones sin plazos. Cuando se lo hago al siniestroso, se lo hago de 1 millón a 5 millones. Muchísimas gracias, Tomás, por esas interesantes indicaciones, aunque lo realmente constitucional, como está establecido en nuestra Carta Magna, es que todos los venezolanos tuviésemos el derecho a la salud pública, gratis, en todos los hospitales que llegáramos. Bueno, ojalá que algún día lleguemos a eso. Gracias, Tomás. Sí, para la orden. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Y ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde.
vivo Mira TV está en ti.